Muy buenos días a todos. Un gusto, un placer estar de nuevo con ustedes. Hoy con el webinar número 3, con el título Innovación Educativa, cómo la inteligencia artificial está modelando el futuro de la educación. Está claro que la transformación digital llegó para quedarse, que la evolución que ha tenido todo nuestro quehacer como sociedad ha cambiado y un tema fundamental para nosotros, como lo es la educación, no va a estar desapercibida del uso de la inteligencia artificial. Vamos a analizar cómo la incorporación de diferentes técnicas a través del uso de la inteligencia artificial pueden transformar cómo llevar a cabo el proceso educativo. El contenido, la mejora de procesos de enseñanza, de aprendizaje, el ofrecer nuevas posibilidades que redefinen esa experiencia escolar que va desde la personalización del estudiante hasta la optimización de los procesos para los docentes es fundamental. Hoy, a través de diferentes herramientas utilizando inteligencia artificial, podemos lograr que que al estudiante se le dé una atención personalizada, que esa escolaridad que se le va a demandar al estudiante pueda obtener resultados. Existen diferentes posibilidades en las cuales la inteligencia artificial puede ser integrada a ese proceso educativo. Esta tecnología, la inteligencia artificial, va a surgir como un recurso valioso en un mundo que es cada día digital. Los que ya peinamos canas y tenemos bastantes años de cohabitar en esta nave espacial llamada Tierra, nos acordamos cuál era aquel proceso en donde iniciamos a conocer de letras y de números, que es total y radicalmente diferente a como se hace hoy en día. Hoy en día, el nativo digital es natural, un iPad, un celular, una pantalla. Para nosotros eh, en aquella época eso era imposible. A través de la inteligencia artificial vamos a poder impulsar ese aprendizaje y esas enseñanzas en las aulas mediante la innovación y la generación de conocimientos hábiles. Hay un estudio de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el OEI, que señala que el 41% de los expertos en educación considera que se reducirá la brecha educativa entre países. Pero esto es importante tomar en cuenta que esta brecha educativa se va a reducir en el tanto y en el cuanto esa brecha digital y en conocimientos y en el uso o aplicativos para la educación no sea solventada. Entonces vemos cómo ese alcance no solamente va a ser educativo, sino va a ser social y va a tener repercusiones en el mercado laboral. Entonces vemos cómo a través de la educación, del proceso educativo, de la mejora y de la inclusión de la inteligencia artificial, vamos a lograr un desarrollo socioeconómico sostenible a lo largo de los años. Existen varios métodos y técnicas que pueden ser efectivos para aplicar la inteligencia artificial en la innovación educativa, en el proceso de enseñanza y en el aprendizaje. Vamos a ver algunos de ellos. En primera instancia, tenemos el aprendizaje automático o el conocido machine learning. O sea, ¿cómo vamos a utilizar este proceso o esta técnica en el proceso educativo? Bueno, al utilizar algunos algoritmos de aprendizaje automático, podemos ayudar al aprendizaje para cada uno de los estudiantes. ¿Cómo lo hacemos? Bueno,
lo que hablamos normalmente, haciendo un traje a la medida, tropicalizando la solución. ¿En función de qué? En función de las necesidades y las habilidades que tiene cada uno de los estudiantes. Esto va a poder incluir la adaptación de la dificultad de las preguntas de acuerdo al nivel intelectual del estudiante, a su ritmo de aprendizaje, y también lo vamos a lograr con la entrega de materiales de aprendizaje específicos. O sea, haciendo uso del machine learning o el aprendizaje automático a través de algoritmos, podemos hacer un traje a la medida. Otra técnica, la minería de datos. ¿Cuánto no hemos hablado de la minería de datos y lo importante que es la minería de datos en la transformación digital hoy en día? Entonces, la minería de datos puede ayudar a identificar patrones en grandes conjuntos de datos de estudiantes y sus interacciones con el aprendizaje. Esto nos va a ayudar a mejorar la enseñanza y a proporcionar retroalimentación a los estudiantes. Entonces, a través de la minería de datos, tomamos una serie de datos, infinidad de datos de estudiantes, de su comportamiento, de sus interacciones con el material, perdón, de aprendizaje, con lo cual podemos tener insumos para mejorar esa enseñanza y a su vez retroalimentar al estudiante del estado de situación. Otro sistema es el sistema de recomendación o recommendation system. Los sistemas de recomendación pueden ser utilizados para darle al estudiante recomendaciones personalizadas sobre qué recursos de aprendizaje utilizar que puedan ayudarle, que puedan ser relevantes y útiles para ellos. Entonces, a través de sistemas de recomendación, podemos, de acuerdo al análisis del comportamiento de ese estudiante, de insumos como, bueno, cuál es el estado de salud mental de ese estudiante, cuál es le gusta o no le gusta estudiar, a qué hora les gusta estudiar, cuál es la materia que mayor interés les demanda, etcétera. Una serie de datos que podemos nosotros utilizar para, con base en algoritmos, brindarles soluciones, recomendaciones al estudiante. Otro recurso que utilizamos son los modelos de diagnóstico o diagnostics models, que ayudan a identificar a través de estos modelos aquellas áreas débiles para los estudiantes y por ende obtener recomendaciones específicas sobre cómo mejorar ese aprendizaje. Vean que todo esto lo traemos con, perdón, con principios básicos, que es el manejo del dato. El dato que se transforma en información, esa información en conocimiento y ese conocimiento en sabiduría. Y a través de ese análisis, con las diferentes técnicas que tenemos de análisis, de ciencia de datos, purificar la información y poder, a través de inteligencia artificial, suministrar recomendaciones, realizar un diagnóstico sobre el estado de situación de un estudiante en particular. Otra herramienta importante es los chatbots y los asistentes virtuales. Los veíamos en el webinar anterior de la importancia que tenían estas herramientas para el tema de finanzas. Los chatbots y asistentes virtuales van o pueden proporcionar apoyo a los estudiantes y responder a sus preguntas en tiempo real. Esto va a ayudar a mejorar su aprendizaje. Tenemos asistentes virtuales a los cuales el estudiante consulta, tiene una ayuda. No significa que va a hacerle las tareas, ni mucho menos, sino una ayuda, una orientación que muchas veces el instructor, el profesor, por razones de tiempo,
por razones de cantidad de personas, no tiene la capacidad o la disponibilidad para atender a enorme grupo de estudiantes, cosa que podemos resolverlo a través de los chatbots o a través de los asistentes virtuales. Otra herramienta útil para la formación, para la mejora del aprendizaje es la realidad virtual y la realidad aumentada. A través de estas dos herramientas podemos proporcionar experiencias de aprendizaje más inmersas e interactivas que ayudan al estudiante a comprender mejor los conceptos y a retener información. En esto es fundamental, existimos diferentes tipos de estudiantes, de modelos de estudiantes, algunos somos más de memoria, otros son más visuales, otros son más de hacer, aprender haciendo, etcétera. A través de la realidad virtual y tratándose de X o Y situación del estudiante, podemos lograr que exista soluciones de aprendizaje más inmersivas e interactivas. Con esto logramos despertar en el estudiante la iniciativa, el interés por el aprendizaje. Otra de las herramientas a utilizar con la inteligencia artificial es el análisis de sentimientos. El análisis de sentimientos va a ayudar a formadores, a educadores a comprender mejor cómo se sienten los estudiantes cerca de una experiencia de aprendizaje y proporcionar retroalimentación. Una de las enormes carencias o falencias de los sistemas de aprendizajes actuales es que esa retroalimentación en muchos casos llega extemporáneamente, después de un examen, después de un análisis del resultado de ese examen de 40, 45 estudiantes, donde vemos que todos o un 80% salió mal. Caso contrario, al utilizar inteligencia artificial y herramientas de inteligencia artificial, podemos ir censando, monitoreando cómo se sienten los estudiantes en el devenir de ese proceso de aprendizaje o ese proceso de formación y no esperar hasta el último minuto para el momento donde ya no hay vuelta atrás y donde es poco lo que se puede hacer. Otra herramienta es la innovación educativa. A través de la inteligencia artificial podemos aprovechar el potencial que tiene la inteligencia artificial para garantizar efectividad y beneficio en los procesos educativos. Claro, una inteligencia artificial con principios éticos, pedagógicos, técnicos, protección de datos. Ir más allá a un sistema tradicional donde el educador, el profesor, se para delante de un pizarrón y empieza a recetar, no importa qué conceptos o conocimientos, totalmente desinteresados para el estudiante. A través del aprovechamiento de ese potencial de la inteligencia artificial, vamos a lograr esa efectividad en los procesos de capacitación. ¿Cuáles son algunos elementos claves en este proceso de enseñanza, de aprendizaje, de formación utilizando la inteligencia artificial? Bueno, hay algunos aspectos claves. Los siguientes: métodos y técnicas para la aplicación de la IA en la educación, resaltando la importancia de la calidad y la cantidad de datos disponibles para el éxito en cada método. Nosotros hemos hablado de infinidad de datos. Ya ahora ese procesamiento de los datos se va a facilitar en tiempo y forma con el uso de la inteligencia artificial. Entonces tenemos datos que nos generan los estudiantes día a día de su comportamiento, de su sentimiento, de su avance que podemos tabular, podemos manipular vía inteligencia artificial.
Otro aspecto clave de la IA, las consideraciones éticas y pedagógicas, en donde la privacidad de datos, esa responsabilidad por el aprendizaje y la necesidad de equilibrar la automatización con la interacción humana. No podemos pasar de un extremo a otro, de un extremo donde todo sea eh, con la participación humana, la interacción humana, la educación tradicional de era de escribir, 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 luego leer, recetar, memorizar, a un tema totalmente automatizado. El cambio debe ser paulativo, evaluativo y viendo el estado de situación de cada estudiante. No todos van a migrar de una manera más rápida, ágil y eficiente. Habrá casos en donde el proceso de adaptación va a ser más lento, otros más rápido. Entonces debemos de hacer que ese proceso hacia la automatización sea el adecuado. Otro de los aspectos claves es las áreas de aplicación de la IA en la educación, como redes sociales, internet, tecnología, telefonía, emprendimiento, junto con la necesidad de abordar limitaciones y desafíos que presenta la IA en la educación. Entonces debemos de enfocarnos en aquellas áreas de la educación, la IA en aquellas áreas de la educación que va a llegar el mensaje al objetivo, al estudiante, a la mejora de su rendimiento, de su conocimiento y que él se sienta tranquilo, que se sienta conforme, que se siente satisfecho del uso de la tecnología en este proceso de aprendizaje. Lo hemos visto en muchos casos cuando tenemos sistemas de educación tradicional en el aula, sistemas de educación vía remota con chats o con webinars en vivo o con webinars emitidos en diferido. La receptividad del estudiante va a ser diferente. Para muchos estudiantes, la formación tradicional es fundamental porque algunos aducen que pueden hacer preguntas, que pueden interactuar con el profesor, obviando de que en los webinars en vivo o los webinars en diferido se puede de igual manera hacer preguntas. Quizás la respuesta en el diferido no va a ser simultánea, pero se va a tener la respuesta. Entonces, todos estos procesos de aprendizaje y de enseñanza se tienen que ir evaluando y analizando. Algunos otros aspectos claves son el desarrollo de habilidades digitales y la programación de docentes. Esto es sumamente importante, así como el estudiantado no es todo el que está dispuesto o tiene las capacidades, destrezas para adecuarse a este nuevo sistema, lo mismo pasa con los educadores. Hay que formar a los educadores en el manejo de estas nuevas herramientas. Hay que definir con claridad cuáles son los objetivos educativos al utilizar la inteligencia artificial. Hay que involucrar a los estudiantes. Hay que traer hacia este proceso los investigadores y los educadores. Es una área en donde la colectividad debe participar en lleno. Otro aspecto clave es la protección de los datos, que es el papel fundamental de los docentes. Unos enfoques cuantitativos y cualitativos en la evaluación. No es lo mismo la evaluación del sistema tradicional de memoria a un sistema donde se va a utilizar la inteligencia artificial. ¿Cuáles son esos sistemas de evaluación cuantitativos y cualitativos que me van a permitir el cumplir con las metas? Y a su vez, estos sistemas de evaluación deben cumplir con estándares que estén preestablecidos, que nos garanticen que la forma como se está evaluando es la correcta y se está cumpliendo con los objetivos. Otros métodos y técnicas para aplicar la inteligencia artificial es fundamental realizar investigaciones rigurosas para evaluar la efectividad de la IA. O sea, no decir, bueno, en ese centro educativo vamos a implementar
la inteligencia artificial y va, se pone a funcionar y luego no se evalúa. No hay una retroalimentación de cuál es ese impacto en el proceso de enseñanza. Otro método de técnica es la personalización del aprendizaje y la adaptación de las necesidades individuales de cada estudiante a las soluciones que se van a implementar. Y otro es la eficiencia y la efectividad del proceso de enseñanza. Entonces, como pueden ver, la implementación de la inteligencia artificial, de las herramientas de la inteligencia artificial en los procesos de educación, tanto para alumnos como para profesores, tiene sus ventajas, pero para garantizar estas ventajas debemos de también garantizar un proceso de evaluación constante, transparente. Hoy en día existen diferentes herramientas para los docentes, para los profesores, que le permita a él realmente concentrarse en lo medular, en la formación de los estudiantes. Muchas tareas tradicionales de planificación, de solución de exámenes, etcétera, los puede realizar vía la IA. De igual forma, el estudiante, muchas tareas tradicionales de llenar cuestionarios, de hacer investigaciones teóricas, hoy perfectamente lo puede resolver utilizando inteligencia artificial, pero yendo más allá de esas investigaciones teóricas, yendo a unas investigaciones más aprender a haciendo. ¿Cuáles son las consideraciones éticas y pedagógicas al implementar la IA en la educación? Al implementar la IA en la educación es primordial desarrollar y utilizar soluciones de manera ética y transparencia, cumplan o prevengan esos posibles sesgos en los algoritmos. La protección de los datos personales es importante, es fundamental. Los datos personales y de aprendizaje. Es importante el establecer medidas de seguridad y de privacidad que garantice que al utilizar estas soluciones de IA para la educación se cumpla ese protocolo o se garantice el cumplimiento de ese protocolo de seguridad. Otro aspecto importante es que a pesar de los avances tecnológicos, los docentes siguen siendo un pilar fundamental. Nadie ha dicho, por lo menos yo no lo considero así, que la inteligencia artificial viene a sustituir al docente. La inteligencia artificial viene a ser un elemento clave y fundamental de ayuda, de apoyo, de mejora en tiempos, en procesos, tanto para el estudiante como para el docente. Y viene a darnos un desarrollo de soluciones más rápidas, más eficientes, más eficaces y orientadas a ese objetivo. También las consideraciones éticas y pedagógicas se deben abordar esos desafíos éticos y de privacidad que surgen con el uso de IA. Más de un padre de familia, más de un responsable va a consultar, bueno, ¿y qué tan seguro estoy yo que con el manejo de la IA de mis menores en el proceso de inteligencia artificial no se va a estar vulnerando su privacidad, su seguridad? Y eso es lo que debemos de garantizar con las posibles soluciones. La IA se aplica en diferentes áreas educativas. Se puede implementar en de diferentes formas, haciendo uso de diferentes mecanismos. Hoy en día se ve que hay enormes cantidades de cursos, de capacitaciones para educadores y los estudiantes son los más avanzados porque ya el estudiante hoy en día sabe de qué forma utilizarlo, para bien o para mal, la inteligencia artificial. Hoy un ensayo, una tarea, una solución de una ecuación matemática de tercer grado que nos llevaba enorme cantidad de tiempo para resolver, un estudiante con el uso de la inteligencia artificial lo hace en un instante. Entonces debemos de ver, de analizar como estudiantes, perdón, como profesor, como docente,
saber y tener claro que esas herramientas están al servicio del estudiantado y no podemos sentarnos en establecer una barrera de ser enemigos de la aplicación de estas soluciones cuando el mismo sistema, la misma tecnología nos está llevando. Yo he escuchado los dos ejes, los dos focos, los dos vértices. Aquellos profesores que ven esto como una amenaza y aquellos que ven esto como una ayuda, como una solución. Los que lo ven como una ayuda, como una solución, suben a un escalón más a poder hacerse ayudar de este tipo de herramientas para llevar al estudiante a otro nivel. Y los que lo ven como un perjuicio, lo que hacen es más bien retrasar el proceso porque tarde o temprano van a ser absorbidos y ellos van a quedar totalmente al descubierto. Entonces, las herramientas de inteligencia artificial abren nuevos horizontes en la educación, pero necesitamos urgentemente actuar con miras a que garanticemos esa integración de todos los sistemas de aprendizaje según nuestras condiciones. Repito y reitero, no la solución para un estudiante del área metropolitana es igual para un estudiante del área rural. No para una solución para un estudiante europeo es igual para un estudiante de Latinoamérica o un estudiante americano para un estudiante de Latinoamérica o de África, etc. Este es un mensaje que recientemente la UNESCO promulgó sobre la IA generativa y el futuro de la inteligencia artificial. Herramientas, ¿cuáles hay? Hay cualquier cantidad de herramientas. Repito, yo hace unos 8 meses participé en un curso que duró como unas 12 semanas sobre la IA en los procesos de enseñanza, en los procesos de educación. Cómo generar a través de las diferentes IA ayudas de trabajo para realizar con los estudiantes en el aula o para que los estudiantes realizaran en sus casas. Y de verdad que se potencia a un nivel superior el proceso de enseñanza tradicional, donde el profesor era un bla, 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 que adormecía al estudiante, era el estudiante repetitivo que copiaba, que copiaba del pizarrón, que llegaba a la casa a memorizar para luego se le hiciera un examen, etcétera. Hoy, con la inteligencia artificial, tenemos un proceso más participativo del estudiante, donde en sitio, en el aula, se le da soluciones de caso, a que se ayude de la inteligencia artificial para solucionar casos, que reafirmen esos conceptos que estaban por ahí sueltos y los resultados han sido satisfactorios. Igual para el profesor. Para el profesor, la preparación de una materia, la preparación del material, de qué va a impartir ese día en clase, se le facilita, dando soluciones a problemas, presentándole problemas con mayor grado de complejidad, etc. Una encuesta de la UNESCO indica que en más de 450 escuelas y universidades, el 10% ya han elaborado políticas institucionales o directrices formales sobre la utilización de la aplicación de la IA generativa. Ya hoy en día, un cintillo que va a aparecer en las diferentes universidades, liceos, colegios, escuelas, va a ser formación integral aplicando la IA generativa. Eso, como padre de familia, me da un plus a la hora de la toma de decisiones, porque sé que ya estamos dando un paso en la evolución de la formación. Los sistemas educativos deben establecer sus propias normas. El sector educativo no puede depender de los creadores corporativos de la IA para regular su propio trabajo. Según la UNESCO, o la UNESCO recomienda que los ministerios de educación desarrollen sus capacidades en coordinación con otras ramas reguladoras del gobierno, en particular con aquellas que regulan las tecnologías. Hoy en día no puede el Estado normar ciertas áreas de la colectividad sin tener en cuenta la
tecnología y tener en cuenta los actores del sector de que se trate. En este caso en particular, para examinar y validar las nuevas y complejas aplicaciones de IA en la educación, el Estado, el gobierno, los actores deben concatenar esfuerzos, dialogar, coordinar para establecer soluciones concienzadas. El potencial para socavar del estatus de los docentes y la necesidad de las escuelas. La IA generativa tiene un potencial para socavar esa autoridad y el estatus de los docentes. Entonces, donde ya estamos llamando a una mayor automatización de la educación. Las escuelas sin docentes y escuelas sin docentes. Lo dije antes, o sea, es un proceso. No podemos deshacernos de los docentes y mucho menos deshacernos de las escuelas. Es un proceso de acompañamiento, esa interacción física con el docente va a ser necesaria y mucho más necesaria en los primeros pasos que demos en esta evolución. Entonces, debemos dar prioridad a las escuelas bien administradas junto con un número suficiente de docentes, formación y salarios. Como dije antes, todo es un conjunto que debe concatenarse. Tanto el alumnado que ya per se, al ser nativos digitales, tienen un conocimiento de lo digital, los docentes deben formarse, deben capacitarse en el uso de nuevas herramientas y básicamente en el uso de la IA. La inversión en las escuelas y los docentes es la manera, la única forma de solucionar ese problema en que nos trae ahora esa evolución hacia el uso de la inteligencia artificial. 244 millones de niños y jóvenes permanecerán sin escolaridad y más de 700 millones de personas que sean analfabetas. Estos datos demuestran que las escuelas y los buenos docentes pueden solucionar problemas persistentes en este desafío. Repito, ya no solamente la brecha digital, ahora es la brecha en educación. Y si no solucionamos la brecha digital, va a ser mucho más difícil la brecha en educación. Debemos caminar en las mismas. No hacemos nada con instalar en las escuelas computadoras, iPads, etcétera, si no tenemos conectividad. Ok, ya tenemos conectividad. Ahora vamos con soluciones y aplicaciones para esos iPads, para esas computadoras. ¿Cuáles son esas soluciones y cuáles son esas aplicaciones? Ya hoy la inteligencia artificial nos lo da. Ok, otro paso. ¿Está el docente capacitado? No, bueno, capacitémoslo. Entonces, como ven, es todo un conjunto, un desafío socioeconómico, valga la redundancia, de la sociedad de cara a implementar a este nuevo quehacer de la educación. Ese vínculo de la IA y la educación consiste en tres ámbitos. Podemos resumir todo aquello en lo siguiente. Aprender con la IA, o sea, utilizando las herramientas de IA en las aulas. Dos, aprender sobre la IA, sus tecnologías y técnicas, o sea, capacitándonos, docentes, estudiantes, administrativos de la educación. Y tercero, prepararse para la IA. Una vez que ya aprendemos cómo utilizar las herramientas, aprendemos cómo utilizar esa tecnología, en qué consiste esa tecnología, podemos dar el siguiente paso en donde ya nos preparamos para recibir, estamos abiertos a recibir la inteligencia artificial, comprender cuál es la repercusión de ese potencial que tiene la IA en la vida humana. En síntesis y como colorario, y como lo vimos y lo vamos a ver en los webinars anteriores y los que vienen, esa transformación de la sociedad, ese cambio que está viviendo la sociedad, esa transformación digital, es que se está logrando a través de la inteligencia artificial, está en todos los ámbitos de la sociedad. Por eso la IA cumple un rol fundamental en el desarrollo socioeconómico. Ya hemos visto dos ámbitos,
la economía, las finanzas y hoy en la educación. Y yo pondría como pilar fundamental en la educación, porque es lo que yo estoy formando a futuro, para que comprendan de la tecnología, la aprendan y puedan hacer un uso adecuado de la misma. Hasta acá el webinar de hoy, instándolos de nuevo a seguir participando en los foros de discusión, en los módulos, repasando los módulos, en las ayudas didácticas, cualquier duda, con todo gusto. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si no tienen dudas o consultas, estoy a la orden. Muy bien, gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere.